Permanecido conmigo en mis pruebas. Mire, levánteme la vista, por favor. Aquí en este capítulo está Jesús con sus discípulos. Están ellos, ¿verdad? Después de haber celebrado la Santa Cena, después del Señor haberle lavado los pies, y el Señor viene ahora y empieza a darles unas últimas palabras. Ahorita vamos a ver el propósito del mensaje, pero me llama la atención el verso 28, donde el Señor voltea a ver a sus discípulos, a los que están ahí, les dice: ustedes son los que han permanecido en mis pruebas, ¿verdad? Hasta lo último. Mire, hay muchas personas que a veces dicen: yo voy a estar con usted, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo, en las buenas, en las malas, hasta parece boda eso, ¿verdad? Y a la primer prueba, la primera situación difícil, te abandonan, te dejan. Gente que te promete estar ahí, pero cuando ve las cosas difíciles en tu vida, te abandona. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? O usted se ha dado cuenta que cuando usted tiene dinero, ¿verdad? Como que eres amigo de todo mundo, ¿verdad? Todo mundo te llega a visitar, todo mundo se acerca a ti. Todo mundo te saluda, todo mundo te quiere hacer favores, pero cuando te ven en dificultades, en pruebas, pasando por dificultades, como dice ahí la palabra, ¿verdad? Vosotros habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Sabe cuánta gente llegaba a la reunión cuando Cristo iba a multiplicar panes y peces? Miles. ¿Sabe cuánta gente permanecía cuando Cristo iba a orar? Pocos, y a veces los que iban se dormían. Lo mismo sigue pasando el día de hoy en la iglesia cristiana, ¿verdad? Si decimos: hermanos, el próximo domingo vamos a tener aquí convivio, vamos a regalar comida. Mire, hasta los que quién sabe de dónde salen, ¿verdad? Hasta debajo de las piedras sale gente y llega gente que no sabemos ni cómo se enteró. Pero si decimos: hermanos, mire, tenemos pruebas, dificultades y necesitamos que usted venga a orar. Híjole, tengo mucho trabajo, tengo mucho cansancio, tengo mucha ropa que lavar. Me vino a visitar un tío que no veía desde hace no sé cuántos años y no voy a poder. Díganle al pastor, por favor, que no voy a poder, que estoy muy ocupado. Tengo telenovelas que ver, en fin. No se me ha quitado el dolor de cabeza. Mire, cuando usted le van a regalar algo, con dolor de cabeza usted va, porque es regalado. Cuando nosotros no podemos tener un corazón interesado hacia Jesús. Imagínense que hoy estuviera aquí Jesús y que nos dijera a algunos: ustedes me siguen solo por lo que les doy. Porque así le dijo él a muchos: ustedes me siguen solo porque les di de comer. Muchos seguían a Jesús solo por eso. Y cuando llegaban el tiempo de las pruebas, de las dificultades, no estaban. Se desaparecían. Se excusaban unos a unos, pero hubo un grupo, diga conmigo, aquí sí hay de esos. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí hay de esos. Hubo un grupo que permaneció con Jesús en sus pruebas. Entonces a ese grupo el Señor les dice: ustedes han permanecido conmigo, ¿verdad? En mis pruebas. Verso 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Fíjense bien la recompensa de permanecer con el Señor. Yo pues os asigno un reino como mi Padre lo asignó a mí. Yo me imagino ahí a los apóstoles, ¿verdad? A los discípulos sonrientes, contentos, diciendo: valió la pena. Fueron 3 años de prueba, 3 años de lucha, 3 años de dormir, ¿verdad? La intemperie, de muchas dificultades, de pasar hambres, pero ahora viene la recompensa. Verso 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Mire, más grande se les hacía la sonrisa a los apóstoles ahí. Dice: y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Imagínese, mire, yo quiero que usted se imagine este pasaje. Métase por un momento en la mente de un judío. Para los judíos, ¿verdad? El Señor les estaba diciendo que los iba a poner sobre los jueces, sacerdotes, profetas, los patriarcas que ellos admiraban. Y ahora el Señor les dice: a ninguno de ellos se les va a dar el juzgar a las naciones, sino a ustedes que han permanecido conmigo. ¿Se imagina usted el gozo, la alegría de los apóstoles? Ellos sabían la gran recompensa que el Señor les estaba dando al poder entregarles un trono sobre cada una de las 12 tribus. Verso 31. Dijo también el Señor: Simón,
Imagínese, por favor, yo quiero que usted vaya conmigo en toda esta historia, que en medio de todo esto el Señor mencione tu nombre. Usted se va a parar contento, ¿verdad? Calidad. Diciendo, si ahorita todos aquí nos dieron trono y me están llamando a mí por mi nombre, segurito que lo que viene para mí es así, pero mucho mejor recompensa. Amén. Simón, yo me imagino a Pedro, ¿verdad? Parándose contento, feliz, él con una sonrisa grande en sus labios, porque el Señor lo está llamando por nombre y le dice, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandear como a trigo. Amén. Yo creo que hasta ahí la sonrisa de Pedro todavía seguía calidad. Verso 32. Pero yo he rogado por ti. Ahí como que Pedro suspiró, ¿verdad? Y dijo, yo sé que el Señor siempre está conmigo. Él es mi pastor y nada me va a faltar. Yo me imagino a Pedro pensando que el Señor le iba a decir, ¿verdad? Así como te he librado todos estos 3 años y medio de todas las dificultades, así también te voy a librar ahora que Satanás te pidió para poder venir y zarandear tu vida. Yo me imagino que Pedro, ¿verdad? Pasó eso por la mente. No me imagino a Pedro pensando que el Señor le iba a decir, pero ahora vas a tener, ¿verdad?, que estar en tus pruebas. Fíjese el verso cómo inicia. El Señor les dice, gracias porque ustedes han estado conmigo en mis pruebas. Amén. Pero ahora el Señor les dice, ahora vienen sus pruebas. Y entonces el Señor le dice ahí a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Quién quiere escuchar eso cuando le están diciendo que van a venir cosas difíciles a su vida? ¿Quién quiere escuchar eso cuando te están diciendo, verdad, que te acaban de detectar una enfermedad terrible? ¿Quién quiere escuchar eso cuando te están diciendo que te vas a quedar sin trabajo? ¿Quién quiere escuchar eso? ¿Sabe qué? Los que confían en Dios. Porque a veces la gente viene y dice, pastor, mire, tengo este problema y este problema y este problema y este problema. Yo no sé si es que ellos piensan que yo tengo algún programa de 70 y más y que le voy a decir, tenga su tarjeta, no se preocupe por todas las pruebas y dificultades que usted tenga, venga cada semana y acá le vamos a dar su ayuda. Y cuando le digo, pues vamos a orar, ¿verdad? Para que tu fe no falte. Ay, no, eso no era lo que yo quería. Yo cuando venía en el camino me imaginé el pastor así abriendo su billetera, sacando un billete de a 500 o de a 1000 mínimo y diciéndome, tenga, el Señor está contigo. Algo así me imaginé yo. Y este pastor me dice que vamos a orar. Le estoy contando que estoy teniendo pruebas, que no he podido dormir, que las cosas están difíciles en casa y me dice que vamos a orar. La gente se ofende cuando escucha eso, porque la gente quiere seguir viendo la multiplicación de panes y de peces y piensas que esa es la bendición de Dios. Todos vamos a tener tiempos de desierto, todos vamos a tener tiempos difíciles. Amén. ¿Y cómo vamos a poder salir de ahí teniendo una fe que permanece, una fe que continúa, una fe que es persistente, una fe que no desmaya en medio de las adversidades? Cuando Dios pone sobre ti un pastor, es una persona espiritual que te va a ayudar en todas las cosas espirituales. Nosotros a veces no sabemos cómo reaccionar espiritualmente a las dificultades. En nuestra alma sí, si nuestra alma se siente triste por los problemas, nos ponemos tristes. Si nuestra alma quiere llorar por los problemas, nos ponemos a llorar. Si nuestra alma se desanima, nos desanimamos. Sabemos cómo actuar en nuestra alma, sabemos cómo actuar en la carne, pero no sabemos cómo responder en el espíritu. Aunque tú digas, bueno, yo creo en el Señor, y en tu mente te repitas, yo sé que Dios está conmigo, pero tu corazón está lleno a veces de inseguridad, de duda y decir, ¿será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios va a estar conmigo? Y ahí es donde viene la bendición, que tú puedas venir y obtener, ¿verdad?, una guianza espiritual. Diga conmigo, una guianza espiritual. Y en el verso 32 el Señor le dice a Pedro eso. Yo he rogado por ti. Yo voy a orar por ti, Pedro. Pedro, fíjate que te van a venir dificultades, pero yo voy a estar orando por ti. Mire, es muy complicado pasar un tiempo de pruebas y que tú no tengas a alguien que ore por ti.
Porque la oración es la que sostiene la vida de un cristiano en medio de las dificultades. Y en medio de las dificultades a veces a nosotros, diga conmigo, a nosotros nos falla la oración. ¿Quién quiere orar con un montón de problemas encima? Desanimado. A veces no te sale la oración. A veces doblas tus rodillas y te terminas durmiendo ahí de rodillas. A veces doblas tus rodillas y te distraes. Tienes tan bloqueada la mente de tantas cosas difíciles que no sabes ni cómo se empieza una oración. En el medio de las dificultades te falla a veces la oración. A veces tu oración en medio de las dificultades es equivocada, porque en vez de estar orando por el propósito de Dios para tu vida, a veces tu oración es de queja a Dios. Señor, ¿por qué a mí? Yo que te sirvo, ¿por qué estás permitiendo esto? Y tu oración es equivocada, es errónea. Por eso nos conviene, diga conmigo, me conviene que tú tengas una persona que ore por ti. Y el título de este mensaje, de verdad, yo quiero que usted lo anote ahí. ¿Será necesario ser zarandeados? ¿Verdad? Ese es el título de este mensaje a manera de pregunta. ¿Será necesario ser zarandeados? La respuesta la va a encontrar cada uno después de haber pasado tu prueba. Después de que Dios te haga pasar por tu prueba. Nadie va a experimentar lo mismo que está experimentando otra persona. A veces decimos, yo sé lo que usted está sintiendo. No es cierto. Nos podemos imaginar. O si nosotros hemos sufrido, sabemos lo que es sufrir. Pero no podemos saber lo que está sintiendo la otra persona. ¿Sabes qué, Pedro? Yo pasé por dificultades, le dice Jesús. Y pude ver el propósito de Dios al final de ellas. Pero ahora necesito que tú pases tus dificultades. Ahora tú vas a pasar, Pedro, tus pruebas. Ahora tú, Pedro, tú me has visto sufrir. ¿Se acuerda cuando está Jesús en su sufrimiento diciéndole a sus discípulos, verdad, hoy va a ser entregada mi vida? Y Pedro, viéndolo sufrir, no entiende el propósito de por qué está sufriendo. Y Pedro le dice, Señor, tal cosa no te acontezca. Porque Pedro no entendía. Y a veces tú quieres que los demás entiendan por qué estás sufriendo. Y te enojas cuando los demás no entienden. Y dices, es que no saben lo que estoy pasando. ¿Por qué no se dan cuenta lo que estoy sufriendo? Hay gente que se enoja, se molesta porque los demás no lo entiendan. Y cuando alguien como Pedro se te acerca y te dice, pobrecito, tú cómo sufres, te sales del propósito de Dios y dices, esto es lo que yo ando buscando. Y muchas veces erróneamente el diablo hasta te confunde. Y te dice, mira, en esta iglesia nadie te dijo que pobrecito. Todos nada más te dijeron que iban a orar por ti. Pero en ese lugar te están diciendo que pobrecito, vete mejor para allá. Aquí nadie se preocupa por ti, pero allá sí se preocupan por ti. Sí va conmigo. Entonces nosotros no podemos caer en ese error. Es necesario pasar los tiempos de prueba cuando el Señor nos mete a ellos. Nadie ve muchas veces el propósito de Dios en medio del dolor, en medio de la dificultad. Todos queremos renunciar. Por eso es necesario que alguien ore por ti. Por eso es necesario que alguien esté orando por ti. Tú no puedes estar enfrentando las dificultades solo. No es bueno que tú estés solo, dice la palabra de Dios. Mejor son dos que uno, porque si uno falla, si uno se debilita, el otro le ayuda. Pero qué feo cuando estás tú solo. Cuando le crees al diablo y el diablo te dice, no le hables a nadie. Aquí en esta iglesia nadie te entiende. Nadie sabe lo que estás pasando. Mejor no te lleves con nadie. No le digas a esos hermanos tus problemas. Se van a burlar de ti. Se van a reír de ti. No le cuentes a nadie lo que estás pasando. Cuando la Biblia dice que es bueno que alguien esté orando por ti, debemos nosotros poder tener una persona, alguien que esté orando en nuestros tiempos difíciles, para que nuestra fe sea fuerte y aprendamos a vivir por fe, como dice la palabra de Dios. Los justos viven por fe. ¿Cuántos decimos amén a eso? Tu vida se sostiene por fe. Tu vida se sostiene no por lo que otro haga por ti. Tu vida se sostiene por lo que Dios haga por ti.
Jesús en este capítulo, ¿se acuerda que la semana pasada hablamos de la purificación? Jesús acaba de purificar a sus discípulos, les acaba de lavar los pies, les acaba de decir, ¿verdad? Ustedes ahora tendrán parte conmigo en el reino. Ahora que ya tienen parte en el reino, en este pasaje que acabamos de leer, les dice, ahora les voy a dar trono en el reino y van a estar sobre una nación. Ya que están purificados, nosotros pensaríamos que el Señor, ¿verdad?, les diría, bueno, pues ahora les toca descansar y gozar y disfrutar. No sé por qué a veces tenemos ese pensamiento erróneo de creer que ya pasamos muchas dificultades para poder santificar nuestra vida y ahora viene tiempo de descanso. Y el Señor le dice a ellos, ¿verdad? Ahora el diablo les está pidiendo para zarandearlos. ¿Sabe qué era lo que sabía Satanás? Que Jesús ya se iba y lo que Jesús había venido a hacer a la tierra, ahora le estaba dando esa tarea a los 12. Cuando tú vienes a la iglesia y en la iglesia decimos, hermano, vamos a conquistar esta ciudad para Cristo, y tú tomas ese compromiso y tú tomas esa tarea, empieza a venir un montón de dificultades a tu vida. Empieza el diablo a querer zarandearte, empieza el diablo a querer desviarte del propósito de Dios. Y vienen las pruebas y vienen las luchas. Y si tú no estás fortalecido en tu fe, no vas a ver el propósito de Dios y vas a decir, yo creo que lo mejor es que deje de predicar, es que deje de hablarle al Señor. ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha dado una gracia para predicar, para hablar de su palabra, para compartirles a otros? Pero tienes hoy tus labios cerrados porque te desviaste del propósito de Dios. Te quejas de todo lo que te pasa, de todo lo malo que te pasa. Estás mal enfocado. Estás buscando quien sienta lástima por ti en vez de buscar quien ore por ti, quien te ayude. No busque quien sienta lástima por usted. Tenemos que buscar quien pueda estar con nosotros en los momentos difíciles. Si no fuera bueno ser zarandeado, Dios no le hubiera dicho que sí a esa petición a Satanás. ¿Quién pidió zarandear a Pedro? ¿Lo pidió Dios? No. ¿Lo pidió Jesús? No. ¿Lo pidió Satanás? Y el Señor se la concedió esa petición. Amén. Póngase por favor a pensar en esto. Si no fuera bueno, si no estuviera de acuerdo a la voluntad de Dios que tú fueras zarandeado en algún área de tu vida, Dios no lo permitiría. Pero si Él lo está permitiendo, es porque es bueno para ti. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. El pasaje que leíamos, el verso 32, si me lo ponen ahí en la pantalla, por favor, dice ahí la palabra de Dios: Satanás os ha pedido para zarandearlos, ¿como a qué? Todos juntos, ¿como a qué? Como a trigo. Yo estaba viendo unos videos de cómo se hace esto con el trigo. Y la forma, ¿verdad?, de la cual dice este pasaje es que agarran un manojo de trigos y buscan una piedra o un árbol o un palo, ¿verdad?, que ellos a veces se entierran ahí, y empiezan a golpear el trigo contra todo eso. Lo empiezan a pegarle y empiezan a caer del trigo todo. Mire, ¿sabe qué es lo primero que se desprende del trigo cuando está siendo zarandeado? La cizaña, la hierba que se le enrolla. Eso es lo primero que se desprende. Y entonces la palabra de Dios nos muestra aquí: vas a ser zarandeado como trigo. Póngame mucha atención en eso. ¿Sabe qué significa esto? El trigo permanece. ¿Pero qué es lo que cae en la zaranda? La cizaña. Lo que no necesitas que esté sembrado en tu vida, lo que ya no necesitas en tu alma, lo que está enrollado en tu vida, lo que tú dices: Señor, ¿cómo le hago para librarme de esto? Señor, ayúdame en medio de este problema. Señor, ¿cómo le hago para quitar esto que está en mi alma? Esto malo que estoy sintiendo, ¿cómo me despojo, Señor, de estos pensamientos? Todo lo que es cizaña, lo que el diablo siembra en tu mente o en tu alma, dice la Biblia, cuando tú eres zarandeado, tú que eres trigo permaneces. Las cosas que Dios siembra en ti, que son trigo, permanecen. Pero lo que es cizaña empieza a caer uno a uno. ¿Sí va conmigo? Mateo capítulo 13, verso 24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Diga conmigo: buena semilla. Cada vez que tú vienes a la iglesia y escuchas la palabra de Dios, esta es la mejor semilla. Amén. Hay muchas semillas buenas que Dios usa para sembrar en tu vida. La mejor es la palabra de Dios.
Esa es la mejor semilla. La misma palabra dice que esta palabra nunca va a pasar, nunca va a dejar de ser, y que se va a cumplir siempre. Amén. No hay mejor semilla que la palabra de Dios. Por eso es que lo que el diablo quiere es distraerte con tu televisor, con tu internet, con tu celular, para que tú no tengas tiempo para leer la palabra de Dios. Distraerte en muchas actividades. Y el tiempo que deberías de estar invirtiendo en leer la palabra, estás distraído en otras cosas. Te estás perdiendo una buena siembra. Te estás perdiendo ser, ¿verdad?, sembrado de la mejor manera en tu vida, a través de la palabra de Dios. Verso 25. Pero mientras dormían los hombres, diga conmigo, dormir. Dice la palabra, mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Vino su enemigo y sembró. ¿Qué sembró? Entre el trigo. ¿Y qué hizo después de sembrarla? ¿Sabes que eso es lo que hace Satanás? Satanás te siembra un mal pensamiento y luego te deja que tú solito con esa cizaña te pelees contra tu familia. Que tú solito te pelees contra tu esposo, contra tu esposa. Te siembra un mal pensamiento, te siembra cizaña y después ahí te deja haciéndote creer que tus papás son los peores. Eso es lo que hace el diablo. ¿Sí me están escuchando, jovencitos? Eso es lo que hace el diablo. Él solo llega cuando tú te duermes, cuando tú te descuidas, siembra la cizaña y después se va y espera que la cizaña dé fruto. El propósito, de la cizaña es ahogar el trigo, es ahogar la buena semilla, la palabra de Dios. Que la palabra de Dios que hay en ti sea ahogada, que tú tengas más malos pensamientos que palabra de Dios. Y entonces dice la Biblia ahí, vino el enemigo mientras dormían y sembró la cizaña. Verso 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿el qué? La cizaña. En el tiempo que otros están dando fruto, en el tiempo que otros están recibiendo la bendición de Dios, si tú no dejas que Dios arranque la cizaña, también va a haber fruto en ti, pero no de trigo, sino de cizaña. Dice la palabra que él llegó, sembró ahí la cizaña, pero no se quedó a cuidarla, se fue y la dejó ahí. Y cuando tú tienes que estar dando fruto, cuando tú deberías de ser un siervo, una sierva de Dios aquí sirviendo al Señor, estás allá pecando en tu casa. Estás queriendo no saber nada de servir a Dios. Estás hablando mal de otros cristianos. Estás hablando mal de tu propia vida cristiana, de tu familia. Andas haciendo cosas incorrectas y está dando fruto la cizaña. En vez de que tú estuvieras predicando la palabra, hablándole a otra persona de Cristo, le estás diciendo a esa persona por qué razón no venga a la iglesia. Mire, pues yo voy a la iglesia, pero ahí las cosas están mal. Nadie me quiere, todos me odian. Nadie me saluda, nadie me viene a visitar. Pobrecito de mí. Y ay, y uy. Pero le invito a mi iglesia. ¿Qué va a querer venir? Si está dando fruto tu cizaña, no tu trigo. Entonces uno debe de saber poder hacer a un lado la cizaña. Decimos amén. Entonces en los tiempos, de prueba, Dios muestra en ti lo que es de Él. Lo que es de Dios, Dios lo va a mostrar cuando estés pasando por pruebas. Es como le digo que a veces visito hermanos que dicen: pastor, estoy pasando un montón de pruebas. Ya no tienen ni uñas, ya se las comieron todas de lo preocupados y nerviosos que están. Y dicen que están confiando en Dios. Están más enfermos de la preocupación que del cáncer que les detectaron. Están más enfermos, ya casi se nos muere de preocupación. Pero dice que tiene fe y que confía en Dios. ¿A quién le vamos a creer? ¿Sí me explico? Cuando tú pasas tiempo de prueba, se nota, se ve lo que es de Dios. Y hay hermanos que están en tiempo de prueba y dicen: mire, está pasándome esto y esto y esto y esto, pero más queremos servir a Dios, más oramos. Nos hemos dispuesto a ayunar todos juntos en la casa. Nos hemos dispuesto a no fallarle a Dios, a seguir adelante, a continuar. Amén. Es importante que tú puedas dejar que dé fruto el trigo y no la cizaña.
¿Sabe qué es que el diablo siembre una cizaña y se vaya? Y dice la Biblia que más adelante eso da fruto. Cuando tú te permites pecados que son pequeñitos según tú. Y dices, ay, solo fue un pecadito pequeño. No fue algo así muy grande. Ni maté a nadie. ¿Qué tanto se me pone en el brinco si ni maté a nadie? Nada más fue así, ay, por un pecadito ya. Y esa es una cizaña que el diablo siembra y se va. Y después eso empieza a dar fruto. Pero hoy en el nombre de Jesús declaramos que Él va a arrancar toda cizaña. Amén. Entonces es importante que nosotros podamos creer que lo de Dios va a permanecer. Lo de Dios permanece, el trigo permanece. Pero la misma parábola dice que la cizaña es arrancada y es echada al fuego. El fuego en la Biblia es comparado con las pruebas. Cuando tú estás pasando por pruebas es porque Dios quiere quemar la cizaña que hay. La cizaña que hay en tu hogar, la cizaña que hay en tu matrimonio, Dios ya no la quiere ahí. Por causa de esa cizaña se pelean a diario. Por causa de esa cizaña hay problemas a diario. Por causa de esa cizaña tus hijos no te quieren obedecer. Alguien les metió, algún familiar o alguien les metió en su mente que no era bueno obedecerte, que hicieran lo que ellos querían. Y entonces Dios te mete a pruebas, a dificultades, porque Él quiere quemar esa cizaña. El único que puede arrancar la cizaña es Dios. Mateo capítulo 13, verso 28 y 29 dice: Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Es como, ¿verdad? Dice más adelante el apóstol Pablo: ustedes están peleando entre ustedes, pero la lucha no es contra carne y hueso, sino es contra espíritus, contra demonios que se meten a influir en nuestro carácter y nos hacen actuar mal contra nuestra familia, nos hacen comportarnos mal, nos hacen ser groseros, ser violentos. Y la palabra de Dios dice: el problema no es contra él. Diga conmigo, no es contra él. Dice: vino un enemigo y él fue el que hizo esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Fíjense que esa pregunta parece buena. El verso que sigue, el verso 29, Él les dijo: no sea que cuando ustedes arranquen la cizaña, también arranquen el trigo. No sea que tú, cuando tengas la autoridad, el poder para ministrar a tu hermano, arrancarle algo de su vida, te acuerdes de lo que te hizo y te quieras vengar y también termines lastimando el trigo. Porque hay personas que son muy resentidas. Aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad que no? Aquí puro santo y puro ungido de Dios. Pero hay personas que son bien resentidas y guardan en su corazón algo. Y cuando tienes la oportunidad de hacerle bien a aquel que te hizo daño, no se lo haces. Yo hacerle bien a él, hacerle bien a ella, no, por mí que le pase un tren por encima. Nos queremos hasta sonar muy espirituales, ¿verdad? Yo con esa hermana ni me meto. Yo ya se la entregué al Señor en sus manos. Nos queremos a veces hasta oír espirituales. Por eso el Señor dice: no, ninguno de ustedes va a tener la autoridad de arrancarle la cizaña a otro. Ninguno. Usted, pastor, ni yo. Lo de Dios tiene que permanecer. Por eso es que Él se va a encargar de arrancar la cizaña. Pero tú tienes que ser honesto con Dios. Job capítulo 1, verso 1, y después nos saltamos al verso 12. Acompáñeme por favor ahí en su Biblia, libro de Job capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Diga conmigo, perfecto. Perfecto no se refiere a que no tenía errores. Perfecto se refiere a completo, que no le faltaba nada. Amén. Y número 2, era recto. ¿Cómo era? Era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Verso 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Otra persona en la Biblia a la cual el diablo, ¿verdad? En la cual el diablo le hace la petición a Dios de poder también zarandearlo. Si usted lee todo el capítulo 1, ¿verdad? Se va a dar cuenta que repetidas veces el diablo estuvo yendo delante de Dios y le decía: dame permiso tocar a Job, permíteme tocar a Job, permíteme tocar a Job, permíteme tocar a Job. Te aseguro que si me permites tocar a Job, él va a renegar de ti. Te aseguro que si me permites tocar a Job, él va a renegar de ti. Y Job, como todos los cristianos que hay en esta iglesia, supo soportar, ¿verdad que sí?
el diablo le tocó la familia, le tocó el trabajo. ¿Y qué hizo Job? No renegó de Dios. Perdió todos sus bienes. ¿Y qué hizo Job? No renegó de Dios. Perdió a sus hijos. ¿Y qué hizo Job? Perdió su salud. ¿Y qué hizo Job? Cuando pierdas algo, ¿qué vas a hacer? No renegar de Dios. Mantente recto. Mantente ahí delante de Dios. Si pierdes un trabajo, sé fiel a Dios. Si pierdes salud, sé fiel a Dios. En todo momento, en todo tiempo. Amén. Entérese, por favor, y tenga muy claro esto en su corazón. La mano del diablo puede estar sobre tu trabajo, sobre tus cosas materiales, pero nunca sobre tu vida. Dice ahí, ¿verdad?, que el Dios le dijo: está bien, toca, quítale, destruye, haz todo lo que quieras con lo material, pero no vas a poder poner tu mano sobre su vida. Y yo me imagino a Dios hablando, diciendo eso de nosotros, de usted o de mí. El diablo diciéndole, ¿verdad, Dios? Déjame tocarlo, déjame tocar a Jonathan. Y una y otra vez, y ahí ponga usted su nombre. El diablo diciendo: déjame tocarlo a él, déjame tocarlo a ella. Mira, ya empezó a ir a la iglesia, pero te aseguro que si le tocamos esta área de su vida, si empiezan a bajar las ventas, le empieza a ir mal en su trabajo, en su negocio, te aseguro que va a renegar de ti. Y dice la palabra de Dios acá que el Señor le dijo: está bien, puedes tocar las cosas. Por favor, el que algo material en tu vida sea tocado por el enemigo no significa que él esté tocando tu vida. No dejes tú que eso toque tu vida. Tu vida solo está en las manos de Dios. Amén. No nos confundamos, hermanos. El enemigo podrá tocar todo lo que él quiera, pero nunca podrá tocar nuestra vida. Nuestra vida le pertenece a Dios y la mano de Dios nos guarda. Diga conmigo: la mano de Dios. Convencido, diga con fe: la mano de Dios me guarda. La mano de Dios te guarda. Entonces tú tienes que creerlo y confiar en Dios. Por muy difícil, ¿verdad?, que sea la prueba o el momento, el tiempo donde el diablo te esté zarandeando, siempre tenemos que recordar que la mano de Dios nos guarda. No reneguemos de Él, porque Él nunca va a quitar su mano sobre nuestra vida. Amén. Que no venga el día de la prueba y te encuentre a ti con un corazón que no es recto delante de Dios. Dice la Biblia que cuando Dios, ¿verdad?, escuchó que estaban hablando de Job, volteó a ver y dijo: sí, a Job lo conozco, es recto, ¿verdad?, es completo, es temeroso de Dios. Que no vaya a ser que el diablo, ¿verdad?, y diga: Señor, ¿me dejas tocar a fulana, a fulano de la iglesia del Señor allá en Pinotepa? Y Dios diga: híjole, ¿y cómo voy a dejar que lo toque si no es ni recto ni temeroso de mí? Le tiene más temor a que no le llegue la quincena que a Dios. Y se ríen, pero así es. Le tiene más miedo a eso. No es temeroso de mí. Entonces es importante que cuando venga el tiempo de dificultad, Dios te encuentre con un corazón recto y teniendo temor a Dios. El temor a Dios es el principio de toda la sabiduría. Usted quiere ser un hombre, una mujer sabia, tenga temor a Dios. El que no tiene temor a Dios nunca se arrepiente de corazón. Siempre dice: mañana. O lo peor, ¿verdad?, el próximo domingo me arrepiento, el próximo domingo o mañana. Hoy no. Cuando tú no tienes temor a Dios, vives así. Vives diciendo que mañana te vas a arrepentir, que mañana vas a dejar de pecar. ¿Cuándo te vas a comprometer con el Señor? Mañana. Hermano, ya vienen los bautizos, se va a bautizar. Oiga, ¿y cuándo son los siguientes? Entonces no, comprométete con Dios. Tenga un corazón recto delante de Él. Acompáñeme allá en Lucas capítulo 22, verso 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay una versión de la Biblia que dice: una vez que seas cambiado, una vez que seas transformado. Todo el propósito por el cual Dios le había permitido a Satanás zarandear a Pedro es porque todavía habían cosas que cambiar en Pedro. Todo el propósito por el cual Pedro fue zarandeado es porque necesitaba él. Ahora, póngame atención por favor en esto, porque terminamos el mensaje con esto. ¿Sabe cuál era el mayor problema de Pedro? Su orgullo.
Pedro escuchaba que decían, todos ustedes van a fallar, y Pedro se levantaba, aunque sabía que iba a fallar, y por orgulloso decía, yo no, podrán todos, pero yo no. Usted lee detenidamente los evangelios y se da cuenta que ese era el problema de Pedro. El Señor, hablando con Pedro a solas, le dice, Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro le contesta, yo, Señor, todos estos tal vez, pero yo no. El Señor le vuelve a decir, Pedro, me vas a negar. Y Pedro le dice, Señor, estoy dispuesto hasta poner mi vida por ti. Pedro, ¿verdad?, estaba hablando más con orgullo que con verdad. Cuando Pedro es zarandeado por Satanás, ¿sabe qué es lo que Satanás hace? Lo humilla a Pedro. Lo más bajo cae Pedro, le quebranta su orgullo, lo hace quedar, ¿verdad?, como el que niega a Jesús. Lo hace quedar lo más mal delante de todos. Lo hace quedar muy mal. Y Pedro entiende. ¿Sabe qué es lo que hace Pedro? Con su orgullo lastimado se regresa de nuevo a pescar. Dice, yo creo que yo no sirvo para seguir a Cristo. Y si a lo mejor tú le has fallado al Señor en tu debilidad, en tu pecado, ¿verdad?, débil que tienes ahí, el diablo te puede zarandear. Tú querías servir al Señor y el diablo te puede zarandear. Y tú puedes concluir como Pedro y decir, yo no sirvo para servir al Señor. Yo mejor no lo sigo, mejor me regreso a lo que hacía antes. ¿Qué hacía antes? Pues pescar, me voy a regresar a eso. Me voy a regresar al mundo. Yo creo que mejor si llevamos una vida cristiana light, nada más vamos el domingo a la iglesia y no nos comprometemos, con eso ya le cumplimos al Señor. Y dice la Biblia que Jesús volvió a ir por Pedro. Eso significa que la mano de Dios esté sobre ti. Que a donde vayas, allá Dios te va a seguir. Y él volvió a ir por Pedro y le dijo, ¿qué haces aquí? Señor, es que mira, te fallé porque ¿qué haces aquí? Pedro quería reivindicar su orgullo. Pedro quería explicar, porque para una persona orgullosa, ¿verdad?, siempre lo más importante es explicar por qué falló. Es excusarse, decir, bueno, pero yo fallé no por mí, sino por alguien más. Y el Señor, hablando con Pedro, le dice, Pedro, no quiero que me expliques. Simple y sencillamente contéstame una pregunta. ¿Me amas? Señor, pero mira, tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón, pero déjame seguirte explicando por qué te negué. No sé si me está entendiendo. Pedro, ¿me amas? Le vuelve a preguntar el Señor por segunda vez. Sí, Señor, tú todo lo sabes, pero déjame explicarte, Señor, por qué te fallé. Hasta que Pedro entendió. Y después de ahí nosotros vemos en el libro de los Hechos a un Pedro más maduro, a un Pedro más humilde y más usado por Dios. ¿Cómo te quiere ver Dios a ti después de que Él obre en tu vida? Dice ahí, cuando hayas vuelto, cuando te hayan transformado, cuando te hayan cambiado. Pedro, Satanás te va a llevar para darte una zarandeada. Pero cuando tú estés allá luchando contra el enemigo, Pedro, yo voy a estar orando por ti. Y sé, Pedro, que vas a poder volver de ahí. Dios no está esperando que tú te pierdas. Dios no está esperando que dejes de luchar contra Satanás y que luego te vuelvas del bando de él y te apartes del Señor. El Señor está esperando que volvamos. Él está esperando que ¿qué? Que volvamos. Si tú esta hora dices, pastor, yo siento que esta palabra es para mí porque yo me siento así. Yo siento que Satanás pidió, ¿verdad?, mi vida para ser zarandeada, que en el momento más fuerte, más bendecido, más glorioso, como Pedro, el momento más glorioso de ellos, Jesús sirviéndoles la Santa Cena y lavando sus pies. Y cuando tú más gloria de Dios tenías en tu vida, el diablo se presenta y dice, Señor, permíteme por favor darle una zarandeada. ¿Y por qué Dios lo permitió? Porque Él no está esperando que te vuelvas y te vayas del lado de Satanás. Él está esperando que tú vuelvas. Y cuando vuelvas vas a venir a testificarle a tus hermanos de que la mano de Dios te guardó, que la mano de Dios estuvo contigo, que Dios te ayudó a salir adelante de toda prueba y toda lucha que tuviste. ¿En qué campo, en qué área el diablo va a pelear con ti? En tu área más débil. El diablo no quiere medir fuerzas porque él es un ser derrotado. Él quiere, ¿verdad?, actuar con astucia, dice la Biblia.
Y yo estaba leyendo eso, que los hombres, ¿verdad? Cuando estaban preparando un plan, una estrategia, los que peleaban antes en la guerra, siempre buscaban el área más débil del enemigo para atacarle por ahí. ¿Qué es lo que el diablo va a buscar? Tu área más débil. ¿Cuál es tu área más débil? Tus pensamientos no te va a dejar en paz el diablo. Puedes estar orando, puedes estar ayunando aquí en la iglesia y el diablo bombardeando tu mente. En tu área más débil, ahí el diablo va a ir. Vas a sentir ganas de hacer un montón de cosas incorrectas. Póngase de pie, por favor, y véngase acá al altar.